Saludos a los que están del otro lado escuchando. Hoy vamos a refutar este video. Esta mujer enseña que el diezmo corresponde cobrarlo al nuevo creyente. Entendemos como nuevo creyente la persona gentil o que no conoce a Dios y que se acerca a Dios. Vamos a ver que ella utiliza unos textos sacados de contextos que no tienen que ver con el contexto ni la situación actual, como la situación cuando sí se requería el diezmo para Israel. Y tomamos este video porque lo que ella enseña, esos pensamientos son los que utilizan la mayoría de los ministros que cobran el impuesto del diezmo. Escuchemos. Dice esta pastora, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? Porque el diezmo es de Dios. Acá ella hace una primera aclaración para defender su postura. El diezmo es de Dios. Después vamos a ver que los piden son los ministros, pero bueno, ella dice el diezmo de Dios. Porque es obligatorio. Porque es de obediencia. Acá enseña que es de obediencia. Y digo acá porque a lo largo del video ella va a ir cambiando los motivos por los cuales ella cree que se debe exigir al nuevo creyente a diezmar. Lo interesante es que Pablo jamás enseñó a diezmar al nuevo creyente. En todas las epístolas que tenemos de él, inclusive en el Nuevo Testamento, no tenemos la enseñanza de que el diezmo corresponde para el nuevo creyente. Porque no le pertenece a la ley. Porque no le pertenece a la gracia. Porque le pertenece a Dios. Bueno, ahora ella dice que no es ni de la ley ni de la gracia. Y enfatiza que le pertenece a Dios. Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Eso es. Acá encontramos la primera contradicción. Ya nos dijo que para ella el diezmo no era ni de la ley ni de la gracia. Pero necesita sí enfatizar que ella no lo da por legalista. Pero tenemos que aclarar que el diezmo sí pertenecía a la ley. El diezmo era requerido a las 11 tribus restantes para el sustento de la tribu de Leví, la tribu que no tenía heredad, la cual se encargaba de los sacrificios y servicios en el templo, pero sí era obligación para Israel. Esa es la diferencia, no para el nuevo creyente. Ahora dice que ella entendió que todo lo que recibió le debe dar a Dios. El tema acá es que ellos asocian con dar un diezmo o dar dinero en la iglesia con lo que significaría darle a Dios. Y eso no tiene sustento en las Escrituras. Dios no pide al nuevo creyente que le dé dinero. Yo diezmo porque me conviene. Bueno, hay que ir prestando atención a cada cosa que dice, porque acá es muy claro que le dice que lo hace por conveniencia. Ya no es ni por la ley, ni por la gracia, sino por conveniencia. Pero no hay que pasar por alto algo muy importante. Quien está diciendo todo esto es una persona que recibe diezmos. Está en un ministerio donde piden el diezmo. Esto es importante. Pastora, diezma por conveniencia, aunque no lo quiera ver, sí. Cuando yo diezmo, 1, abro las ventanas de los cielos. Estoy abriendo provisión. 2, cuando yo diezmo, se me reprende al devorador de las finanzas. Acá no hace otra cosa que hablar de la ley. Todo esto que ella dice está bajo la ley. Hoy debemos entender que uno no necesita dar para obtener una bendición de Dios. Es muy claro cuando dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo iba a hacer. No hay que hoy estar con el miedo de que si yo no doy, Dios no me va a bendecir. Porque Dios es mucho más bueno que todos nosotros. Él no necesita recibir algo para darlo. Simplemente hay que pedirle. Hay espíritus que no vamos a poder pelear nosotros con ellos, que son nuestros actos, nuestras acciones, nuestras obras, los que lo reprenden. Y una de ellas es el diezmo. Bueno, aquí empieza a ser una mezcla entre actos
actos, con el espíritu y las obras que en realidad nada tienen que ver. Malaquías dice, y pruébame, y verás cómo te abriré las ventanas de los cielos, y yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea, hay cosas que una opción puede hacer. Cuando yo diezmo, yo estoy reprendiendo al devorador. Hay que darse cuenta que en su afán de defender el diezmo, lo único que pueden hacer es recurrir al Antiguo Testamento, recurrir a la ley, recurrir a las promesas que Dios le había dado a Israel si se comportaban de determinada manera. Ahora, nosotros tenemos que analizar lo que el mismo Señor enseñó. Si nosotros, siendo malos y nuestros hijos no piden, le damos buenas cosas, ¿cuánto más Dios, si le pedimos? Él nos promete que si nosotros le pedimos a Él, Él nos va a dar. Esa es la enseñanza para el nuevo creyente, no la que se dio a Israel. Ahí es donde hay que hacer la gran diferencia. Porque estos ministros que enseñan tanto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, les gusta mucho utilizar pasajes de la ley para justificar algo que ya no corresponde. Pero no solo es el devorador de las finanzas, el devorador de mis hijos, el devorador de mis bienes espirituales. Entonces el diezmo me sirve para protección, el diezmo me sirve para bendición, el diezmo me sirve para la abundancia, el diezmo me sirve para la prosperidad. Acá, bueno, ya descarría de una manera insólita. Ya empieza a inventar cosas que ella misma quiere creer. Que el diezmo sirve para protección. O sea, uno confía en que Dios es el que nos guarda. Por amor, porque nos ama. ¿Qué tiene que ver si yo doy dinero al ministro con el cuidado de Dios? Pero bueno, entiendo que es ese afán ya cegada de tener que defender lo indefendible. Y puedo obedecer en todo, que si no diezmo, yo no soy obediente. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Él. Tendría que ser justa y aclarar que uno no sería obediente a las enseñanzas de los ministros. No es que uno sea desobediente a Dios, no es que sea desobediente a las enseñanzas de Pablo o de las Escrituras. Uno no estaría siendo obediente con los que ellos intentan imponernos. Y vuelve a hacer ese énfasis de que el diezmo de Dios. E intenta psicológicamente decirte que si vos no das el diezmo, estás en falta con Dios. Y eso no es correcto. Esto va a sonar fuerte, pero dice Malaquías, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Volvemos a tocar el texto de Malaquías. Es increíble, no pueden hablar del diezmo si no es basado en texto del Antiguo Testamento. Ahora hay que pensar en esto. En la época de Malaquías existía la obligación de diezmar. Existía un templo, existía un levita que entre otras cosas hacían los sacrificios, pero no tenía heredad. Dios le había dado la heredad a las 11 tribus, pero a los levitas no. Entonces era necesario mantener a los levitas. Hoy no hay templo, no hay levitas, no hay sacrificio, no hay necesidad de un diezmo. Ella enseña que el que no da diezmo es un ladrón. Yo tranquilamente puedo decir que el que pide dinero en el nombre de Dios, ese es un ladrón. ¿Ya? El que no diezma no entra al reino de los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos, el diezmo me reprende al enemigo, el diezmo me da una bendición, el diezmo. Usted controla el diezmo, no, hermano, pierde el tiempo el pastor que controla el diezmo. Eso no lo tiene que controlar usted. Eso es Dios. Bueno, ya pasamos al ámbito de las herejías directamente. Que el que no diezma no entra al reino de los cielos. Eso es una locura lo que está diciendo. Porque ella cree que no dar diezmo es robar.
y utiliza el texto de que los ladrones no entran al cielo, es un sinsentido. Está anulando todo el sacrificio de Jesús, está anulando la salvación que es por gracia, que no es por obra. Está negando las escrituras esta mujer. Porque es que yo no diezmo para el hombre. Dios no necesita plata. Es lo único que dijo de verdad hasta ahora. Dios no necesita plata. Pero son los ministros los que se encargan en enseñar que uno debe dar dinero. Dios estableció un sistema económico en la tierra a fin de bendecir a su pueblo para enseñarle a dar, porque Él fue el primero en dar. Él lo dio todo. Y entonces la ofrenda, obvio, es necesario de la iglesia. Acá, bueno, ya toca el tema de la ofrenda, que es diferente a lo que es el diezmo. Y hay pastores que tristemente por la necesidad han dejado de confiar en Dios y han exprimido al pueblo. Acá ella lo que no se está dando cuenta, que es el que pide el diezmo, es el que no confía en Dios. ¿Por qué? Porque pedir diezmos es una forma de obligar a que el creyente dé. Ahora, si el creyente entiende que dar es bueno, podría tranquilamente sacar de su bolsillo y dar sin la necesidad de que sea exigido. Pero como eso no sucede, después cada uno sabrá por qué, se ve la obligación del pastor de pedir, de exigir mediante los diezmos, ofrenda, después tenemos los pactos y demás. El pedir el diezmo es una señal de que no se confía en la proveeduría de Dios. Y no es lo mismo trasquilar que esquilar, no es lo mismo. No es lo mismo. El diezmo se revela. Yo he escuchado gente que dice, yo hablo con el Espíritu Santo, y a ti el Espíritu Santo no te ha enseñado a diezmar. A mí me llama la atención de que el Espíritu Santo le enseñe a ella a diezmar. Y esto es algo muy recurrente en los que intentan demostrar algo que no tienen base en las escrituras. Ya cuando no puedo justificar por las escrituras, empiezo a hablar del Espíritu. ¿De qué espíritu me hablas? Si el Espíritu me convence de toda verdad. Y el diezmo es una verdad de Dios. El diezmo no deja de ser la verdad de ella. No la va a convencer el Espíritu de otra cosa si ella ya tiene esa idea en su cabeza. Entonces, si yo no diezmo, yo no puedo tener relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me hubiese convencido de que es una verdad de Él. Esto que ella lo dice así tan a la ligera es terrible acusación. ¿Cómo puede decir que por no dar el diezmo uno no puede tener una relación con el Espíritu Santo? No, porque a mí Dios y wow, y a mí Dios. No, perdóname, yo soy muy radical. A ti Dios no te habla. Porque no te ha dicho ladrón todavía. Esta es una falacia terrible, pero es una costumbre esa de los ministros de querer decir a quién Dios habla y a quién Dios no habla, como si ellos fueran impolutos, irreprensibles, ejemplos a seguir. Esta mujer que está enseñando a robar, le está queriendo decir que Dios no habla con otros si no le enseña a diezmar. Es un sinsentido y va en contra de las enseñanzas de las escrituras, de lo que Pablo enseñó al nuevo creyente. Te habla de todo el mundo, que el pastor está en pecado, que aquel está en pecado, que el anciano es un falso, que la otra es un hipócrita, que no hay amor en tal iglesia, que no hay tal cosa. Pero ¿y no te ha enseñado a diezmar todavía Dios? Principios. No de la ley, no de la gracia, principio divino. Es un principio del reino. Luego de que se pasa defendiendo el diezmo en base a la ley, vuelve a decir, no es de la ley, no es de la gracia, es un principio. En realidad lo que es un principio de los ministros que quieren pedir el diezmo. Nada tiene que ver con los principios de Dios. De hecho, yo creo que cuando le dijeron a Adán y a Eva, no toques el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que le estaban diciendo, ese es el mío, ese es mi diezmo, eso que está ahí es mío. De todas las plantas, ese es mi diezmo, porque Dios dice el diezmo de Génesis 2, todo. 16 y 17, ahí está. Y él dijo, no lo toques. Entonces lo que hicieron fue tocar su diezmo. La primera causa de muerte en la Biblia fue una ofrenda por tocar lo que era de Dios. Bueno, acá esta mujer ya está embalada y hace una terrible manipulación de los textos.
O sea, no se puede llegar a tal grado de ceguera de querer usar a Adán y Eva para justificar los diezmos. Es un sinsentido, es ir en contra de las escrituras, es ir en contra del sentido común. Yo puedo entender que ella quiera que uno diezme. Ahora, utilizar las escrituras, torcer las escrituras para llegar a su objetivo es de canalla, no tiene razón de ser. Lo que es de Dios, es de Dios. No podemos tocárselo, hermano. Diezme por amor. Yo, bueno, no puedo creer la hipocresía de esta mujer. Después de amenazar, de decir que el diezmo era por obligación, de decir que el diezmo era por conveniencia, de decir que no es de la ley, de decir la gracia, ahora dice que usted debe diezmar por amor. Con todo el respeto que me da esta mujer, es cínica. Ahora, la ofrenda son otros 20 pesos. La ofrenda es por amor. La ofrenda es por obras. La ofrenda es para sembrar. La ofrenda es para una honra. Cuando tú ofrendas, tú estás honrando un manto. Porque a veces se da limosna y la limosna no es una honra. La honra es cuando yo reconozco que hay un manto al que tengo que honrar. Y cuando yo honro un manto, recibo de ese manto. Bueno, no satisfecha esta mujer con pedir los diezmos, ahora nos enseña que la ofrenda también es para el ministro, en reconocer al manto. Bueno, volvemos a lo mismo, torcer las escrituras para justificar una posición. Pablo nos enseñó que la ofrenda era para los hermanos necesitados. Ahí no importa el rango, ni título, ni nada. Puede ser un pastor, sí, puede ser, pero también un hermano. La ofrenda es para ayudar al hermano que tiene necesidad, para aquel que está pasando un momento de necesidad. Eso es la ofrenda según las enseñanzas de Pablo para el nuevo creyente basado en las escrituras neotestamentarias. La Biblia dice, por cuanto recibiste al profeta, vas a recibir bendición de profeta. Entonces el manto que yo honro me da lo que él tiene. Y la ofrenda es una manera de honra, de honrar una casa, de honrar un manto, de honrar a Dios. Por eso el Señor dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces el padre tiene, sí, la limosna no tiene que ver con el diezmo. Hay gente que dice, yo mi diezmo se lo voy a dar para los pobres. Eso es un error, así no funciona. Bueno, esta mujer ahora nos dice que si usted tiene la posibilidad de darle al pobre, porque no tiene para comer, un hermano que necesita pagar algún servicio porque se lo van a cortar, antes que eso usted debe dar el diezmo al ministerio. Si usted está dudando entre darle el diezmo al ministro o ayudar al pobre con dinero, no escuche al ministro, lea las escrituras, ellas son muy claras. Siempre ayudar al pobre, al necesitado, eso es lo que Pablo nos enseñó. El diezmo es de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí. Volvemos al tema de Malaquías, texto del Antiguo Testamento, en contexto de bajo la ley, pero acá lo interesante, ella nombra el alfolí. Y el alfolí no es la bolsita esa en la que ellos juntan dinero, sino que era un lugar para guardar el grano, porque el diezmo siempre fue alimento, jamás fue dinero. Es aquí, al vientre donde usted se alimenta, al vientre donde usted come. Usted no paga la cuenta en un restaurante donde no comió. Usted come en un restaurante y ahí es donde paga la cuenta. Entonces usted da el diezmo en el lugar donde usted se alimenta espiritualmente, donde usted come. Luego de decir que el diezmo es de Dios, le molesta donde uno lo dé. Si es de Dios, ¿cuál sería el problema? El problema es que ellos quieren el dinero en sus arcas. ¿No les parece bien que ellos enseñen por amor, por gracia, pero que usted no le reconozca económicamente, sino que tenga que dejar su dinero en otro lado? Es aberrante lo que dice esta mujer. Ella solo está defendiendo su negocio. No le interesa si realmente el diezmo de Dios o no. Ella lo que quiere es recibir dinero. No predica ni por gracia ni por amor, directamente para recibir dinero.
Hay gente que va a una iglesia, a mí me da gracia, y ahí no dan palabra, no dan nada, y entonces ahí diezma y se está muriendo, y después va a otra a recibir bendición. Espérate, o con los indios o con los cowboys, pero tienes que decidirte, porque el diezmo tiene que ir al alfolí donde tú te alimentas. Es un principio bíblico. Más palabras descaradas para defender su propio negocio. Directamente no cabe otra que ver la necesidad de esta mujer, el hambre que tiene por el dinero. La iglesia tiene que alimentarte y tú vas a diezmar para traer alimento y bendición a tu casa. Amén. La limosna. La limosna, cuando me refiero a limosna, es cuando yo le doy al pobre, cuando yo le doy al necesitado, cuando yo le doy a la viuda, cuando yo le doy al huérfano. Yo estoy dando, también es un mandato. Bueno, reconoce que darle al pobre es un mandato. De todo lo que dijo, esto es lo único rescatable. Pero no es ni mi diezmo ni mi ofrenda. Y aquí vuelve a descarriar porque sigue defendiendo que el diezmo y la ofrenda son para el ministro. El diezmo no corresponde más pedirlo y las ofrendas son para el pobre, los hermanos en necesidad. Y la limosna es aquello que uno puede dar a alguna persona en la calle pidiendo, por ejemplo. Hay varios sistemas de dádivas para Dios que lo tengo que entender. El diezmo es una cosa, la ofrenda es otra cosa. Entonces hay gente que coge el diezmo para ayudar al pobre. No le estás faltando a Dios, el diezmo es de Él. Es en tu casa donde te alimentas, ahí tu diezma. Esta mujer en manera descarada no tiene la menor empatía por el pobre. Ella es muy claro lo que dice. Antes de ayudar al pobre usted tiene que dar el diezmo para el ministro. Antes de ayudar al hermano en necesidad usted debe dar la ofrenda para el ministro. Y después, bueno, la limosna, si le sobra, se la dará al pobre. Realmente deplorable el pensamiento de esta mujer. La limosna, la ofrenda al necesitado es otra cosa. Por eso yo, cuando la gente me dice, yo le digo, tráigame y en la iglesia hay un departamento y sabrá quién darle qué. No, pero es que mire, yo quiero bendecir. Sí, pero usted no conoce al pueblo. Y aquí hay gente que tiene más necesidad y que usted no lo está viendo. Que hay viudas, que hay a quien se les tiene que ayudar porque está escrito. Acá reconoce que hay que ayudar, pero hace otra falacia también. Vuelve a lo mismo. Dice que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de saber a quién podemos ayudar. Que solo los ministros ungidos son los que saben realmente a quién se le puede o no ayudar. El gran problema con esto es que a los que primero ellos ayudan es a sus economías. Entonces, pero el diezmo es de Dios. Y bueno, termina cerrando con lo mismo que el diezmo de Dios. Ahora, el diezmo de Dios, pero lo piden ellos. En fin, bueno, este análisis fue porque es, como dije al principio, es un pensamiento normal entre los creyentes, pero que creo que a lo largo del tiempo se va a ir corrigiendo siempre para bien. Estimados, saludos.